Bueno, yo soy José Gregorio Galeano Sánchez, soy una persona oriunda del Sinú. Tengo la suerte de haber nacido dentro de la cultura ribereña. Yo nací el 14 de marzo de 1952 en el municipio de San Pelayo, justamente en la margen izquierda del río Sinú. Nuestra vivienda y nuestra finca estaban en ese sitio, en el corregimiento de Sabana Nueva, en el municipio de Boca de López. Y desde pequeño pues me relacioné fuertemente con el río. Nosotros vivíamos a la orilla en un cantil, o sea, un sitio por donde el río corría mucho. La playa estaba del otro lado. Y entonces desde ahí pues fui forjando esa relación con el río desde muy pequeño. Una de las cosas que recuerdo eran, bueno, mis paseos matutinos con mi mamá, que tenía una prima que vivía un poquito más arriba. Y pues esa prima se consideraba casi como una segunda madre de mi mamá. Ella tenía tienda, también tenía su finca, tenía el pan coger en la finca, y entonces nosotros pues íbamos mucho allá. Me acuerdo pues de esos recorridos matutinos que hacíamos. Y también recuerdo que desde muy temprano pues yo aprendí a nadar. Por allá en el año 58 mi papá hizo un cultivo de algodón con un hermano que vivía en la margen derecha y él cultivaba algodón. Y entonces para asistir al cultivo llegaron gente desde el pueblo de San Sebastián. Y los negros de San Sebastián los llamábamos nosotros. Y ellos se levantaban muy temprano por las madrugadas cuando iban en las labores de limpieza del cultivo. Y yo aprovechaba ese momento y me bañaba con ellos. Eso, en el verano pues estaba el río bastante seco y yo sin ninguna precaución me tiraba de pronto confiando en que ellos estaban bañándose, y ellos empezaban a rescatarme y siempre se asustaban porque decía pues que yo les parecía que yo me podía ahogar en un momento determinado por mi falta de destreza, pero los niños son así, espontáneos, y ahí aproveché y aprendí el nado, complementado pues con un tío que siempre vivió con nosotros, y cuando nos bañábamos él nos hacía el ejercicio de flotar y que fuéramos aprendiendo a nadar hasta que al fin yo me solté y en ese sentido podía pues nadar en el río. Además era una necesidad porque mi mamá tenía un jardín entre la casa y el río que estaba bastante lejos, y entonces en el verano teníamos que regar ese jardín todos los días y era una labor fuerte. Tenía que ser tempranito antes que calentara el sol, y la barranca del río estaba bastante alta y teníamos que saltar en ollas, en utensilios de cocina llenos de agua por ese barranco y regar todas las matas, y eso tenía que ser religiosamente todos los días porque si no pues el jardín se moría. Entonces en ese sentido me fui relacionando con el río, y en el invierno pues seguíamos bañándonos porque había que seguir cogiendo el agua y todas las labores se hacían alrededor del río. Y entonces recuerdo que el deporte que hacíamos era la pelea de gallos. Y los gallos lo hacíamos con el corozo de Chantagua, se llama la mata, que bajaban por el río y entonces ya flotaban, y la tarea nuestra era venirnos hacia arriba del río y cazar. Cuando venía un corocito nos tirábamos y al nado hasta cuando lo agarrábamos regresábamos a la orilla nuevamente, y ahí íbamos acumulando suficiente corozo para hacer las concentraciones con los otros pelados del pueblo en los momentos adecuados. Entonces así pues fui relacionándome con el río. Era peligrosa esa labor porque mi mamá, pues que siempre estaba pendiente de nosotros, decía que en el invierno bajaban esas palizadas muy grandes del río. Noticia pues que no sospechábamos que se trataba de la deforestación que estaban haciendo en lo alto del río Sinú. Y era peligroso porque en esas palizadas muchas veces se veían culebras que eran supremamente peligrosas y que de pronto pues pudieran lastimarnos mientras nosotros nos distraíamos recogiendo los corocitos. Así pues tenía que ser una labor muy cuidadosa, pero nosotros
en medio de la ilusión por las peleas de gallos y en medio de la ilusión por estarnos nadando y bañando y distrayéndonos en el río, pues lo hacíamos a veces sin ninguna precaución. El río pues era como el epicentro de nuestras vidas. En el invierno pues teníamos que estar pendientes de él, y mi mamá pues tenía su modo de medir el tiempo. Una de las formas que ella hacía era con el fusilito, le llamaba ella, o sea, cuando los relámpagos estaban en la parte sur del departamento, en la parte montañosa hacia Tierra Alta, en donde nacía el río, mamá decía, bueno, dentro de poco el río va a crecer. No pasaban 3 o 4 días y efectivamente ahí llegaba la creciente del río. Eso pues nos indicaba que el río tenía selva todavía, a pesar de que ya estaba bajando por sus aguas, pero que todavía el agua demoraba 4 y 5 días para llegar. Hoy en día el río ha cambiado esa dinámica y no se dice mucho de que está lloviendo en las cabeceras, cuando al otro día o al día siguiente ya el agua está en las ciénagas del Bajo Sinú. Eso pues nos habla mucho de cómo el río ha venido cambiando y de cómo en esa época pues la gente tenía la forma de medir el río. Y había que estar pendiente de eso, pues, porque en el verano traía su época. Era la época del cultivo del arroz, era la época en la cual se podía traer el ganado otra vez a las orillas, porque ya los pastos en las zonas de montaña hacia la serranía de las Palomas, pues había que sacarlo, traerlo acá donde había el agua, y entonces eso determinaba la vida de ese momento. En el verano había que recoger el ganado, encerrarlo y ese otro día ordeñarlo y llevarlo a la playa para que él tomara el agua y regresara, digamos, a pastar en el predio, porque pues en ese sentido era como se podía sostener durante el verano. Y en el invierno pues venían las fuertes crecientes y entonces era hasta difícil ir al pueblo de Sabana Nueva a comprar pues el mercado del día o de la semana, porque hoy en día tenemos camellones, que es por donde circula la persona, pero antes la costumbre era otra. Los propietarios hacían una albarrada, cavaban una zanja del lado del río y del otro lado de la cerca iban amontonando la tierra para que cuando llegara la creciente el agua no pudiera pues inundar los predios. Entonces en ese sentido el camino quedaba desprotegido y apenas crecía pues uno tenía que irse chapoteando por el agua o irse brincando la cerca por la albarrada si quería ir por la parte seca. Pero habían propietarios que cercaban muy bien sus parcelas, sus propiedades, y entonces ya era difícil pasar por ahí. Uno prefería entonces buscar la forma de irse por la orilla del río, aunque estuviera llena de agua. Entonces en ese sentido pues había que estar como muy pendiente del río Sinú. Y en el invierno pues era también divertido. Por un lado se podía pescar ahí cerca de Sabana Nueva. Del lado detrás de nuestra propiedad había un charco que mi abuela bautizó su finca como la Punta del Toro, porque la leyenda decía que en ese charco que estaba del lado atrás de la propiedad salía un toro negro con unos cachos que por donde le salía fuego, y entonces eso pues hacía que el pozo se mantuviera, por un lado, con bastante agua, pero también era propicio para la pesca durante el invierno. Y de ahí se conectaba a través de la ciénaga de la zanja del Pujío con el humedal de la Pacha en Sabana Nueva, que ya era mucho más grande, y ahí era un sitio en donde mucha gente iba a pescar. Todo esto se presentaba después de las crecientes. También después de las crecientes el río abonaba, y entonces los pastos naturales de la ciénaga pues brotaban y
en la época en que se iba secando, pues el ganado aprovechaba esos pastos y era pues la forma que teníamos de que durante el verano el ganado se mantuviera. Todo esto pues ha ido cambiando en nuestros tiempos, porque hoy en día con la conexión que se ha hecho entre el canal que va por la margen izquierda, que comunicaba la serranía de las Palomas, el caño de las Palomas, con la ciénaga de Martinica, con la ciénaga de Corralito, con las ciénagas del Banje en San Pelayo y de la Pacha en Sabana Nueva, y más abajo las de Lorica, como Bañó y Los Negros. Hoy en día pues fue canalizado hasta la isla de Mompox en Lorica, y hace entonces que las aguas también lleguen muy rápido ahí, y esta es una zona de ganadería extensiva, y esta ganadería utilizan mucho digamos los plaguicidas, y eso hace que las aguas traigan sus residuos, y hoy en día también estos caños pasan por la ciudad de Montería, y quieras o no, todos estos residuos producto de la actividad humana en la ciudad tienen efecto sobre estos caños, sobre estas aguas, y van bajando con una cantidad de contaminación que hoy en día ya las hierbas propias de los humedales que surgen cuando el humedal se va secando un poco, ya no surgen. Lo que queda es una capa negra, una capa contaminada que arrasa con todo, y entonces en ese sentido la vida para los animales, para las pasturas y todo en estas zonas pues se vuelven mucho más difíciles. Entonces el río Sinú, así como ha moldeado el desarrollo del departamento, más tarde, ya cuando terminé mi profesión de ciencias sociales y que empezamos a averiguar sobre el desarrollo del departamento, cómo ha sido su devenir histórico, una de las cosas que decíamos es que es inexplicable el desarrollo que ha tenido el departamento de Córdoba sin la presencia del Sinú, sin la presencia del San Jorge, sin la presencia del río Canalete, sin la presencia de la abundancia de agua que se generan en el Parque Paramillo, y sin la presencia de nuestros humedales como la ciénaga de Ayapel, la ciénaga de Tancil, las de Martinica, todas las de la margen izquierda, la ciénaga grande, el Bajo Sinú, y las ciénagas de los municipios de San Bernardo y San Antero en la zona costanera. Sería difícil el desarrollo del departamento de Córdoba sin tener en cuenta cuál es como su fuente primaria, que es precisamente las gran riquezas de agua, y acompañada con esa riqueza de agua, pues también la riqueza que ofrecían los bosques. Aquí estamos en la avenida Primera, debajo de un árbol de caracolí, un árbol que fue majestuoso y que fue muy perseguido en las selvas del Sinú. Por allá veo otro de caoba, que es una de las maderas más finas que se extrajeron del Sinú. Entonces, en ese sentido, la selva relacionada con el río y el río relacionado con la selva es donde está, digamos, la génesis de por qué nos ubicamos muchos campesinos, incluso venidos de Europa, los campesinos pobres que venían de España, los que venían de otros países, las colonias sefarditas que se instalaron en el Sinú, pues precisamente pudieron hacerlo y pudieron prosperar debido a que tenían pues una oferta de recursos naturales importantes, entre las cuales precisamente hay que destacar el agua, las ciénagas, las selvas y toda la fauna que iba relacionada con ellas. Entonces, en ese sentido, pues mi vida fue moldeándose por el Sinú. Teníamos que vivirlo en el día a día, en las cosas que hacíamos, en el riego de las matas, en el baño diario, en la recreación, en el alimento para nuestros animales, pero yo creo que fue una gran oportunidad de vivir y de nacer dentro de esta cultura ribereña, aunque tuviera, digamos, sus dificultades. Una de las cosas que recuerdo era la del comercio. El comercio se hacía a través del río. El río, en un principio, me acuerdo, tuve una charla por allá hace rato con una persona que vivió en Montería, una señora, y ella me contaba
que el río aquí en Montería, después de la Brigada, después hacia abajo, en donde estaban los barrios de Chuchurubí y La Ceiba, era completamente angostico, era muy angosto. Y en Boca de López, mi pueblo, también el río era muy angosto, porque ese no era su paso principal. El río aquí en Montería cogía para San Carlos, y después fue cuando fue forjando hacia abajo. Entonces, allá pues el río era bastante estrecho, se fue agrandando, pero ya en la década del 60 el río estaba bastante amplio. Primero venían el comercio se hacía a través de barquetonas. Uno de los comerciantes que venía era Atilio Aleán. Él traía como forma de avisar que estaba llegando, traía un caracol de esos de mar y lo sonaba, y este caracol se oía lejísimo, y él lo llamaba la chuva, y nosotros cuando oíamos que venía la chuva salíamos corriendo a la orilla del río, porque ahí mi mamá se abastecía, intercambiaba, le vendía algunos productos a él, como el queso, los huevos, la mantequilla, y él pues dejaba los productos que no se producían en la finca. Entonces, también por los estudios de ciencias sociales, más tarde supe que el dios Chuva era el dios del comercio entre los mayas que vivían en Centroamérica, pero que al juzgar por las investigaciones arqueológicas con los cenúes, como las que hizo Ana María Falchetti y Clemencia Plaza en la olla del San Jorge, los cenúes tenían cierta relación comercial con los mayas, y era posible pues que toda esa influencia nos llegara, y era curioso que esa palabra quedara entre nosotros, la del dios Chuva, precisamente en una actividad comercial. Más tarde pues fueron surgiendo otros comerciantes con este mismo estilo de las canoas. Esteban de Vargas era uno de los personajes que iba a comprar queso por todas estas zonas con barqueta, y más tarde con un yoncito que ya le puso motor, Ramón Pérez en Sabana Nueva, Domingo Cantero también en Sabana Nueva, y así fueron pasando estas canoas. Ya más adelante entraron los motores fuertes, las lanchas que llamábamos nosotros, que venían desde Cartagena, arrimaban en Lorica, y de Lorica venían a Montería. Pasaba la Santa Clara, que era un remolque que traía la gasolina. Pasaba la Motolilo, que tenía incluso corrales para ganado. Cuando iba bajando tenía su sonido característico del motor, y ya llevaba pues los corrales llenos con el ganado del Sinú que iba hacia la plaza de Cartagena. La Santa Clara era otra lanchita bastante hábil, que algunos decían que llegaba hasta Tierra Alta, llegaba a Montería y hacía el recorrido hasta Tierra Alta. Entonces, en ese sentido, pues siempre que venían estas embarcaciones era motivo de alegría para nosotros. En el día, pues, si estábamos haciendo alguna cosa, la dejábamos y salíamos hacia la orilla del río a verlas pasar. Y si iban bajando ya durante las noches, pues igual, también veíamos ese espectáculo de luces que ellas traían por el río, y los productos pues que iban pasando, las personas con sus atuendos y sus correrías que iban a mercar o iban a hacer sus actividades a otras ciudades. Iban pasando por ahí, y era como pues la forma de distraernos, pero también la forma de relacionarnos con el río, ya pues en unas actividades que nosotros veíamos sobrepasaban las que nosotros hacíamos en el predio o en el pueblo de Sabana Nueva o en el de Boca de López, que eran mucho más pequeños y eran mucho más citadinos. ¿La época de estudiantes? Bueno, el estudio fue también importante. Me llama la atención que en la margen izquierda, donde nosotros estamos, donde crecí, a pesar de era más dificultoso, porque siempre todo el desarrollo del departamento de Córdoba ha girado alrededor de la margen derecha. Cuando llegó la carretera en la década del 50, se vino por la margen derecha, la troncal de Occidente va por la margen derecha. En un principio, allá empezó Sotragor, con el señor Antonio Paternina. Antonio Paternina era un señor de La Majagua, un pueblito que queda arriba de Boca de López, y él también tenía su finca en la margen izquierda. Entonces fue de los primeros que compró una chiva, la llamábamos en esa época de palito,
y él en el verano aprovechaba que esos playones estaban secos y por la margen izquierda, haciendo portillo y todas esas faenas por las cercas que iban de predio en predio, llegaba hasta Lorica con esa chiva, y por la tarde pues regresaba, creo que llegaba hasta Cereté. Y entonces así empezó. Más tarde, de ahí surgió Sotracor, más tarde él se trasladó a Cereté y bueno, terminaron vendiendo la finca en Boca de López. Eso para cuando llega a la carretera, se acaba este tipo de transporte, ya no era rentable y entonces, claro, ya era más fácil por la margen derecha. Entonces, en la margen izquierda, a pesar de eso, pues los colegios y todas estas cosas eran más difíciles. Sin embargo, en Sabana Nueva, habían colegios, en la margen izquierda habían colegios y curiosamente en la margen derecha iban a estudiar a la margen izquierda. Y también las fincas se preocupaban por llevar, a veces las que estaban más lejos, llevar maestros hasta la finca. Entonces, como normalmente la finca del abuelo, ahí daban todos los nietos, era el sitio de llegar de los nietos. Hubo finca como la de Guillermina Espitia, que fue una viuda que quedó, pero tuvo muchos hijos y ellos vivían por otro lado, pero toda esa nietera llegaba hasta donde ella. Y ella tenía una maestra, y esta maestra daba clases allí en esta finca, y entonces el pueblo de todas maneras se fue como relacionando. Más tarde pues surgió la primaria en Sabana Nueva y entonces se podía estudiar en Sabana Nueva. Yo inicié las clases incluso en mi casa con una hermana mayor que había estudiado, había hecho el quinto de primaria, y entonces a ella le gustaba mucho la pedagogía y nos ponía a que aprendiéramos las primeras letras. Cuando yo llegué a Sabana Nueva ya iba bastante adelantado y pude pasar lo que en esa época se llamaba el primero de primaria. Todavía primerito atrasado y el adelantado. Yo cogí el adelantado y ese otro año pude pasar al segundo sin ninguna dificultad. Entonces nosotros íbamos al pueblo de Sabana Nueva, venía incluso de La Majagua, pasaban por allá esos pelados todas las mañanas, pasaban por frente de mi casa y por las tardes regresaban, porque algunos, como había que hacer 2 jornadas, algunos se llevaban el almuerzo y entonces no había la lonchera, sino que habían ollitas de peltre un poco más pequeñas, y en eso pues las mamás organizaban el almuerzo, y las personas, los estudiantes y las estudiantes pues iban con sus libros, pero también con sus ollitas de peltre en la mano, y por las tardes entonces también hacía el regreso. Así pues Sabana Nueva, a pesar de que el desarrollo iba perfilándose por la margen derecha, pues la margen izquierda tenía sus potencialidades y tuvo buenos colegios. Allí hubo una maestra que primero entró en el colegio público, Ana Teresa Giraldo, pero en esa época la estabilidad de los maestros en la educación pública era difícil, porque cada vez que un político del bando contrario cogía la Secretaría de Educación, cogía las riendas del departamento, barría con los del bando contrario, y entonces eran los maestros los pagapatos. Y esta maestra la sacaron, vinieron otras profesoras nuevas, y entonces ella fundó un colegio de primaria, en donde mi mamá y mi papá, siempre mucha gente que tenía las facilidades los prefería ante el público, porque bueno, tenían sus razones y tenían con qué hacerlo, y yo logré estudiar hasta el 4º de primaria en este colegio privado. Y así pues fuimos relacionando. A Sabana Nueva salieron muchos profesionales hacia otras partes. Siempre la gente, a pesar de las dificultades del terreno, de la falta de infraestructura y de todas estas cosas, de que el río se crecía, de que había que ir a las clases en verano con el polvo, con el sol, y en el invierno con las fuertes lluvias, incluso la inundación del río, pues siempre los papás se preocupaban porque sus hijos pudieran estudiar, y efectivamente nosotros lo pudimos hacer. Entonces en Sabana Nueva pues ahí
ahí estuvimos y yo fui. Sabana Nueva tiene una característica, que es que para ir hacia el occidente del pueblo hay que cruzar el humedal de La Pacha. Entonces yo fui testigo con esa profesora que era muy curiosa. Ella siempre nos sacaba, habían días que nos íbamos para donde otro, o padre de familia, y entonces cuando empezaron el bulldozer a hacer un camellón que cruzaba el humedal para ir a pueblos como Culequera, Las Trampas, Cañuelar y Cedro Hueco, entonces ella un día dijo que íbamos a hacer un día de campo donde un padre de familia que vivía del otro lado, fuimos a pie y observamos ese bulldozer trabajando sin percatarnos de todo el impacto que iba a tener eso sobre el humedal. Sin embargo, pues lo disfrutamos este día de campo y eso pues estaba marcando que el pueblo iba a seguir cambiando y que el pueblo pues ya por lo menos tenía más facilidad para ir hacia esta zona, pero que también, digamos, el humedal ya estaba sintiendo las consecuencias de estas obras de infraestructura, que a pesar de todo pues los puentes quedaron muy estrechos y hoy en día son una de las preocupaciones que tiene la gente, porque indiscutiblemente ha aumentado la vulnerabilidad del pueblo con las inundaciones y todo esto. Ahorita mismo los puentes están caídos, la gente está improvisando pasos con puentes de madera y esto porque el humedal pues recuerda su historia y La Pacha pues también recuerda toda la cantidad de agua que tuvo. Ya hoy no le puede llegar porque el camellón digamos trancó el flujo natural, pero ahí sigue el humedal, ahí sigue Sabana Nueva y ahí sigue pues todavía brindando la oportunidad. Hoy en día tiene ya el colegio de bachillerato, el Simón Bolívar, la gente curiosamente lo llama el Pachero, como recuerdo todavía del pescado que estaba en La Pacha y que le sirvió mucho al pueblo de Sabana Nueva y a todos los pueblos alrededores, pero bueno, ahí sigue Sabana Nueva y yo creo que si este colegio se relacionara con el pueblo, planteara una educación mucho más acorde con la realidad de los pueblos de Ciénaga, que se estudiara en la Ciénaga. Hubo un profesor ahí que hizo unos estudios importantísimos sobre la Ciénaga, que ya se retiró. La CBS, por ejemplo, también encontró que en un estudio que hizo sobre el humedal de La Pacha, encontró que era la cuna de una gran cantidad de especies de serpientes que todavía, eso fue en la década del 90, todavía se encontraban allí. Entonces, con estas especies, con el chavarrí, que se ha recuperado un poco, de estas cosas, si la educación le diera importancia a este tipo de ecosistemas, entonces nosotros pudiéramos tener una esperanza mucho más grande de que estos ecosistemas pudieran restaurarse, pudieran, si no tener el brillo que tuvieron en el pasado, sí restaurarlos para que puedan cumplir una labor mucho más importante, sobre todo en la alimentación de la gente y en el turismo y en la vida de las especies, y en este sentido aportarle a la ciencia en cuanto al conocimiento de toda la realidad que encierra un humedal como el de La Pacha, y que es posible que si se restaurara, si hubiera una política pública hacia ellos, hacia los campesinos, hacia la gente de los pescadores que quedaron sin nada cuando el Boca Chico se acabó. Entonces yo pienso que el destino de Sabana Nueva, de la margen izquierda y de la educación, no solo en la margen izquierda del municipio de San Pelayo, sino en el departamento de Córdoba, pudiera ayudar mucho más a que la calidad de vida en este departamento y el desarrollo pues pudieran ser mucho más expeditos.